Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Stream y Café y bienvenidos al último Stream y Café que voy a hacer relacionado al tema de Miguel Uribe Turbay. No había hecho esto al respecto de la noticia de la muerte, lo había comentado, pero no había hecho un stream alusivo a eso. Primero, no sé si este sea el último stream en realidad que vaya a ser sobre el tema de Miguel Uribe Turbay. Sí va a ser el último stream que me voy a referir con respecto a la vida de Miguel Uribe Turbay y el triste desenlace de que ya no nos acompaña más en vida, pero en los pensamientos de algunas personas estará vivo todavía la vida de Miguel Uribe Turbay, seguirá vivo en el corazón de su familia y en el corazón de sus allegados. Yo personalmente no soy una persona de derechas, por ende, el tema con respecto a las diferencias políticas que pueda llegar a tener con lo que representaba Miguel Uribe Turbay, pues obviamente solo lo tendré en mente como un político más que de alguna manera hacía parte del movimiento de derechas de Colombia, políticas de derechas de Colombia. ¿Qué pasa? Quería mantenerme un poco alejado del tema de Miguel Uribe Turbay. O sea, no me interesaba tener conocimiento sobre el funeral de Miguel Uribe Turbay. No soy una persona religiosa de la religión católica o cristiana. Y pues sus ritos y todo lo respeto, que cada quien haga sus ritos como quiera, pero pues no me interesaba escuchar una misa ni me interesaba el tema de esto. Sin embargo, el tema de la vida de Miguel Uribe Turbay se vuelve relevante por el hecho de que murió, por el hecho de que murió y no tanto por el hecho de que sea en cierto sentido una persona de suma importancia en la política. ¿Qué me refiero? He leído comentarios de personas que no categorizan o no ponen el término del asesinato de Miguel Uribe Turbay como un magnicidio, como lo ponen muchos medios de comunicación. Sí, Miguel Uribe era un político, sí, Miguel Uribe, eh, que tenga o no tenga influencia política, está en veremos, es debatible, ¿sí? Y ponerlo en temas de magnicidio a la misma par de figuras tan importantes en la política como fue Jorge Eliezer Gaitán en su momento o Luis Carlos Galán en su momento, o Jaramillo en su momento, no sé, sí, eh, no creo que sean los términos correctos. Es un asesinato. Obviamente rechazamos todo el tema del asesinato, pero no deja de mover fibras este tema de Miguel Uribe Turbay por el cubrimiento mediático y por el cubrimiento político que se le ha dado a este evento específicamente. Hace unos meses, cuando Miguel Uribe se lanzó a la presidencia, se lanzó como precandidato a la presidencia, sus mismos compañeros de partido, hay videos en los cuales aparece Paloma Valencia y María Fernanda Cabal despotricando sin nombrar a Miguel Uribe, diciendo que un aparecido que llega al partido, ¿cómo va a tener las banderas del partido si ellas tienen una carrera dentro del partido? Y bueno, sí.
había unos roces ahí con respecto a la figura de Miguel Uribe Turbay. Miguel Uribe Turbay terminó apareciendo en el Centro Democrático como muy recientemente, ¿no? Eh, y bueno, el tema es que ahorita, tras el atentado que sufrió Miguel Uribe Turbay, el tema ha cambiado de parecer a estos políticos porque los políticos son como veletas al viento. Dependiendo del aire que corra, ellos irán cambiando su dirección hacia un interés u otro, ¿no? Lo mismo pasó con Vicky Dávila. Hay... ¡Silencio! ¡Stop! Carajo, ese perro. Ah, bueno, perdón, perdón, pero es que, bueno, yo no tengo perros, pero es el perro de mi sobrina y cada vez que escucha un ladrido se pone a ladrar. No me gustan los perros, pero bueno, es el perro de mi sobrino. Bueno, en fin, el tema aquí es que políticos presidenciales también, presidenciales o candidatos a la presidencia como Vicky Dávila, también manifestaba su rechazo a la figura de Miguel Uribe Turbay cuando se lanzó a la presidencia en un principio, pero después de un tiempo, después de que sufre el atentado, cambia todo su discurso, empieza a culpar a un sector de la política, en este caso a la izquierda, porque la izquierda está gobernando, y entonces el tema es que utilizaron el atentado de Miguel Uribe Turbay y las afueras de la clínica, las afueras de la clínica, ¿cómo es? Bueno, de Santa Fe, de la clínica Santa Fe, la utilizaron estas afueras como como un podio, ¿sí? Sí, como un podio, como una tarima prácticamente para lanzar sus discursos políticos, ¿no? Sin importarles mucho la vida de Miguel Uribe Turbay, simplemente mover masas a favor a favor de su movimiento político, ¿no? ¿Qué sucede? Que me quería mantener alejado del tema porque pues no quería politizar algo que de alguna manera tiene que ver con el dolor, con la vida, ¿sí? De los seres queridos de Miguel, de los seres queridos con la familia de Miguel Uribe Turbay, que en este momento deben estar pasando un triste agosto después de 2 meses de mucha esperanza, de muchas oraciones de la familia y de algunas personas que de alguna manera, bajo su creencia, eh, buscaban a través de las oraciones un milagro, ¿no? Y pues 2 meses de lucha, no solo de Miguel, sino 2 meses de lucha de la familia también, ¿no? O sea, de poner todas esas oraciones y de alguna manera que, pues lastimosamente perdieron a Miguel. Y pues es triste y es doloroso, ¿no? Cuando uno pierde un ser querido. Pero el tema es que el padre de Miguel, acabo de escuchar el discurso de Miguel, no lo voy a poner otra vez por respeto al mismo Miguel, ¿sí? No escuché el discurso de su esposa, no voy a escuchar más temas, más intervenciones al respecto. El discurso del del culpable Álvaro Uribe Vélez, tampoco lo voy a poner aquí
pero el tema es que utilizar el recuerdo de Miguel, porque ya Miguel no está, sí, o sea, ya Miguel finalmente ya se fue, sí, o sea, ya no está, solo hay un cuerpo, solo hay un cuerpo y pues el utilizar ese recuerdo de Miguel tan temprano, para politizar algo, sí, el discurso de alguna manera del padre de Miguel, que es una víctima por segunda vez, debería ser mucho más centrado en el amor que le tenía a su esposa y en el amor que le tenía a su hijo, pero lo utilizó todo como plataforma, como tarima nuevamente para hablar de las elecciones del 2026, para lanzar discursos de polarización, diciendo que ya se sabe de dónde viene la violencia y supongo que la violencia viene de un sector político que no comparte las ideas de estas personas y no entender que la violencia es algo que viene de todas partes, porque Colombia es un país violento. No quiero decir por naturaleza, pero sí es un país muy violento y la violencia no se ha ido. Eh, Estamos tratando de cerrar heridas como nación, si estamos tratando de cerrar heridas con los procesos de paz, con cambiar los discursos de odio. Ni un sector ni el otro colaboran, porque tanto el sector de la izquierda lanza discursos como el sector de la derecha lanza discursos y ambos polos siguen polarizando, siguen trayendo adeptos y no buscando el consenso, no buscando las alianzas, no buscando integrar al opositor, sino que se busca es destripar al lado contrario, como dijeron algunos candidatos presidenciales. Eh, y bueno, el tema es que eso me trae aquí, ¿no? Las palabras de un padre de familia que pierde a dos integrantes de su familia en dos atentados distintos y que utiliza el discurso utiliza sus palabras, utiliza un momento tan doloroso para la familia de ellos como plataforma, ¿no? Obviamente, nadie quisiera perder un ser querido por la violencia, pero carajo, sí, o sea, incluso la misma familia, no sé cómo gestionará la familia el dolor, ¿no? Pero de alguna manera que existan medios de comunicación cubriendo el evento y haciendo comentarios y volviendo todo esto como si fuera un reality show, me parece que es horripilante, ¿no? Es desagradable, sí, es desagradable por el tema de que estamos hablando de la muerte de alguien. Y no es momento de de lanzar sus discursos de esto lo podemos cambiar en el 2026. No es el momento. Estoy, o sea, en ese caso, el papá de Miguel Uribe estaba enterrando a su hijo y lo utiliza como una plataforma para lanzar su supuesto candidato. Le dice a Álvaro Uribe Vélez como tal, lidere las banderas, algo que pasó con el magnicidio, este sí, de Luis Carlos Galán, eh, cuando el hijo de Galán le da las banderas del partido a, a César Gaviria y César Gaviria termina llegando a la presidencia.
Carajo, en ese entonces yo era un niño cuando murió Galán. Eh, yo era prácticamente un niño y quizás no veía esto como se ve ahora, ¿sí? Como se ve ahora. Es horripilante, ¿no? Es horripilante que prácticamente ahorita solo falta que la esposa de Miguel Uribe Turbay y el papá en días después empiecen a hablar de le vendemos las banderas del partido, las banderas de Miguel al siguiente candidato, ¿sí? O sea, sin importarle el dolor, sin importarle la memoria del hijo, ¿no? O sea, es supremamente asqueroso lo que están haciendo estos personajes. Solo quiero mostrar dos videos. eh, no, bueno, mostrar un video que lo resume bastante bien, que me parece que es una periodista seria y es una persona, o sea, seria, me parece que es muy, o sea, sí, me parece que es una periodista seria. Ah, carajo, ahora no carga. Ah, no, esto no, este video, pero voy a ponerme los audífonos. Bueno, eran dos videos de ella, ¿no? Primero, esta entrevista que le hace, esta mini entrevista o comentario que le hace a Miguel Uribe Turbay, y de la cual estoy de acuerdo con lo que dice Miguel Uribe Turbay y con, o sea, que ella comparte también ese tema. Entonces, vamos a ver primero este de Miguel Uribe Turbay. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo es posible? Bueno, congresista Miguel Uribe, ¿qué va a pasar en 2026 o qué quiere que pase? Un relevo generacional. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo así? Tiene que haber un relevo en ideas, en generaciones, en buenas prácticas en la política, en poder construir hacia adelante. Se trata de futuro para, es decir, Colombia tiene que avanzar, tiene que haber soluciones, ya no más discursos que no le ayudan a nadie. Tenemos que pasar del discurso a las acciones. Bueno, congresista Y eso es el comentario que hace ella, lo cual me parece, ay, no sé si se veía así, lo cual me parece que, o sea, Miguel lo resume muy bien en ese caso y en ese caso sí mataron a alguien que podía llegar a ser ese relevo generacional, como dice Miguel Uribe. Necesitamos políticos jóvenes, necesitamos líderes jóvenes que lideren el mismo país en el que viven, ¿no? Y no necesitamos dinosaurios que están próximos a caducar, ¿sí? Porque no, la política se ha movido así siempre, ¿no? Necesitamos mujeres poderosas también que lideren el país, eh, y hombres también. Me gustaría que el próximo presidente fuera una presidenta, fuera una mujer. eh, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Y líderes, o sea, líderes, un relevo generacional es lo que necesitamos. Pero esta periodista también tiene otro video que me parece supremamente importante que lo escuchemos porque lo resume muy bien. ¿De verdad esperaban que no capitalizaran políticamente la muerte de Miguel Uribe? ¿De verdad les sorprende que en el discurso de despedida en el funeral de su hijo, su padre, dijera estas palabras? Tenemos una oportunidad única de frenar esta locura en 2026. No la desaprovechemos. La instrumentalización política de las tragedias no es nueva en Colombia. Tras el asesinato de Luis Carlos Galán en pleno sepelio, su hijo Juan Manuel le entregó las banderas de su padre a César Gaviria, su jefe de debate de campaña, quien 8 meses después fue presidente. En este país el dolor se usa como herramienta electoral. En momentos de máxima emotividad, los discursos no solo despiden al muerto, preparan el terreno para la siguiente elección. Por eso tampoco sorprende que en el discurso escrito por Álvaro Uribe se dijera: algunos miembros de la Unión Patriótica que promovían el secuestro participaban de órdenes de asesinato
pero se sentían con derecho a imponerse sobre la democracia. Ese Aquí hay un problema garrafal. La Unión Patriótica fue exterminada. También me escuché el discurso completo de Álvaro Uribe Vélez. No es la gran cosa. Es más estigmatización, es más polarización. Pero aquí hay un problema muy serio. A la Unión Patriótica la exterminaron. La exterminaron. ¿Sí? Mataron a muchos de los líderes, a muchos no, como lo digo, exterminaron a la Unión Patriótica. La única persona que queda viva de la Unión Patriótica, de la vieja Unión Patriótica, es Aida Bello. El tema de seguir polarizando y de seguir victimizando a la Unión Patriótica es un vil y asqueroso método que utiliza, en este caso, este político Álvaro Uribe Vélez, el culpable, el criminal culpable, ¿sí? Hay otra cosa que dice ahí con respecto a que cuando él era gobernador de Antioquia se protegió a la Unión Patriótica y toda esa vaina. Bueno, me puse a buscar a Jesús María Valle, que no era de la Unión Patriótica, pero que era un conservador y que estaba denunciando los nexos entre, eh, entre paramilitares y, en este caso, la gobernación de Antioquia, cuando él era gobernador de Antioquia, y que fue vilmente asesinado y que por eso hay una investigación abierta todavía que espero que en algún momento se investigue muy bien y se dé con, eh, se dé con, se dé con la culpabilidad de este sujeto. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, ese discurso no hace más que revictimizar a las víctimas de la Unión Patriótica, vender una verdad a medias, porque Álvaro Uribe Vélez es muy, muy hábil en eso de vender una versión de la historia y vender la versión de la historia que le conviene a él y que supuestamente él es el ser más divino y más eh, impoluto y en fin, sí, o sea, no tiene ningún solo error, solo que está rodeado de criminales y todas las personas que lo rodean a él son criminales y bueno, en fin, no vamos a seguir hablando de ese sujeto. Vamos a seguir viendo el video de Laura. El mensaje no buscó unir, reforzó la polarización que les es útil para ganar votos en 2026. Señaló a un sector político como culpable y volvió a estigmatizar a quienes pensaban diferente y fueron eliminados. La tragedia se convierte en trampolín político, aprovechando la sensibilidad del país para posicionar relatos y candidatos. Tampoco sorprende que el duelo íntimo se haya convertido en evento mediático, un sepelio transmitido, comentado y explotado. Cobertura que privilegia la espectacularización por encima de la intimidad familiar. El duelo se vuelve escenografía. La política contemporánea convierte incluso la muerte en un acto de campaña. Desde el primer momento, la Clínica Santa Fe se convirtió por semanas en la sede improvisada de varios candidatos presidenciales. Y la espectacularización no es inocente, está diseñada para provocar. La foto de Vicky Dávila, ¿no? La cara de tragedia y todo. El camarógrafo capturó la tragedia de Vicky Dávila, pero Vicky Dávila tenía todo eso como trampolín político, como dice Laura, ¿no? Indignación, empatía o miedo y así mover las fibras emocionales del electorado. No soy quien para juzgar cómo esta familia política desde el abuelo presidente tramita su dolor. Quizá usarlo políticamente es su forma de sobrellevarlo. Seguramente algo similar pasaría con cualquier candidato de otra orilla ideológica. El aspirante que María Claudia Tarazona señale tendrá una fuerza electoral enorme y eso marcará inevitablemente las elecciones del próximo año. Pero hay que decirlo, cuando una tragedia se instrumentaliza, se pierde la oportunidad
oportunidad de hablar de las causas estructurales de la violencia. Y se refuerza la polarización, que en lugar de unirnos en un rechazo común, profundiza las trincheras ideológicas. En democracia, el duelo debería unir, no dividir, sanar, no servir de gasolina para incendiar el debate. De verdad. Bueno, ahí creo que lo resume muy bien. El tema es que sí, va a pasar algo similar a lo que pasó con Galán. Lo más probable es que pase algo similar a lo que pasó con Galán. El hijo dando las banderas a un político colombiano para que gane la presidencia, como pasó con César Gaviria. Y exactamente lo mismo va a pasar en este caso, o el papá va a hablar de el candidato que llevaba las banderas de Miguel Uribe Turbay, el candidato que representa todo lo que Miguel Uribe Turbay representaba. Y aquí no se está hablando de Miguel Uribe Turbay hijo, el papá o la esposa, no se está tratando de Miguel Uribe Turbay hijo o esposo, sino de eh, el Miguel Uribe Turbay nombre que representa em, eh, todo ese, toda esa emotividad por parte de muchos colombianos para votar con odio, para votar con resentimiento en el 2026 por un candidato que, como dice Laura, no va a pensar en las causas estructurales y originarias de la violencia en Colombia, ni va a combatir eso, sino que simplemente se va a hacer con el poder y con el poder va a repartir cargos y va a repartir en la patria en diferentes cosas, eh, beneficiando a la gente que lo puso en la presidencia, ¿no? Pero bueno, así de asqueroso resulta ser el tema político en Colombia. Lastimosamente, pues me uno de alguna manera al dolor que puede llegar a sentir la familia como la familia, como tal, y rechazo completamente esa instrumentalización del nombre de Miguel Uribe Turbay como un trampolín político para diferentes eh, hienas que se van a terminar de comer las sobras de lo que queda, ¿no? Es asqueroso, sí. Yo creería que si existe algo de cielo, existe algo de vida eterna, no sé cómo estará viendo esto Miguel Uribe Turbay desde allá, sí, o sea, asqueroso, es que es asqueroso, sí. Pero bueno, como dice Laura también, no soy quien para, para, para criticar la forma como la familia tramita ese dolor, eh, pero todo apunta a que se está utilizando el nombre de alguien que ya no está para hacer política, de alguien que fue vilmente asesinado y que no, sí, no. Hay mucha gente que siendo muy creyente se fue a la Santa Fe en su debido momento y oró desde el corazón, desde sus creencias, que veía a Miguel Uribe Turbay como un ser humano más, que de alguna manera necesitaba escuchar esa oración para irse, para quedarse, para lo que fuera, ¿sí? Eh, y esa gente va a escuchar al padre, va a escuchar a la esposa de Miguel Uribe Turbay y de alguna manera va a decir, claro, tenemos que votar por alguien que, que, que digan estas personas, ¿no? Y se va a utilizar la, lo más puro de cada ser humano que en su debido momento
puso sus oraciones, puso sus pensamientos, puso sus cosas en sí y van a ser utilizados, van a ser vilmente utilizados, porque en este país solo hacen eso, utilizar a la gente, utilizar el dolor de la gente, utilizar los sentimientos de la gente para perseguir sus propios fines, independientemente de si les importa o no la vida de Miguel Uribe, simplemente buscan llegar al poder. Es horrible, es, es horrible. Pero bueno, muchísimas gracias por ver este video. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con este contenido, por mi parte no es nada más. Nos vemos pronto.